Hola y bienvenidos a mi canal Tocatsi Art. Hoy me gustaría mostrarles cómo hacer esta linda diadema. Es súper fácil de hacer y lo único que vamos a necesitar es hilo, cinta métrica, una tijera y por supuesto nuestra aguja crochet. Yo voy a utilizar una aguja número 5, que es la que me recomienda el fabricante. Estoy usando un hilo que es una mezcla de poliéster con algodón. Ustedes pueden utilizar ese mismo tipo de hilo o incluso acrílico. También vamos a utilizar puntos muy básicos, por lo que acá abajo en la descripción les voy a dejar un link para refrescar estos puntos básicos si así lo requieren. También acá está el botón para suscribirse, por favor suscríbanse y denle me gusta al video, me ayudarían muchísimo. Sin más que agregar, comencemos con el video. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado. Lo que debemos hacer son 15 varetas, pero vamos a hacer 15 varetas sin cadena de inicio. ¿Cómo se hacen? Hacemos 1, 2, 3 puntos cadena, tomamos hilo y en el primer punto que hicimos, allí vamos a meter nuestra aguja y nos van a quedar acá 2 hilitos. Vamos a tomar hilo y sacar. Vamos a sacar 1, sacamos 2 y sacamos 2 más. Tomamos hilo, ponemos nuestro tejido así y acá en estas últimas 2 pestañas que vemos allí vamos a meter nuestra aguja así. Vamos a sacar hilo, tomamos hilo y sacamos 1 y luego sacamos 2 y sacamos 2. Repito, y aquí tenemos 3, 1, 2, 3 varetas. Repito, tomamos hilo, pasamos por acá abajo, dejando arriba en nuestra aguja 2 hilos, así. Tomamos hilo, sacamos 1 y luego sacamos de 2 en 2. 2 y 2. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 varetas. Vamos a repetir esto hasta obtener 15 varetas. Acá tenemos las 15 varetas. Ahora, para subir vamos a subir con 2 cadenas. 1, 2. Volteamos. Tomamos hilo y esta subida, que fueron 2 cadenas, van a contar como una vareta. Es decir, que ya no vamos a tejer acá, sino vamos a tejer en la vareta siguiente, acá. Hacemos una, hacemos otra. Es decir, tenemos 1, 2, 3 varetas. Ahora lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 5 puntos cadena. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una vareta. ¿En dónde? En la vareta siguiente. Aquí tejimos y aquí tejemos la otra. Es decir, vamos a hacer cada 3 varetas una separación con 5 puntos cadena. Vamos a la siguiente, otra vareta y otra vareta. Ya hicimos 3, ahora toca hacer la separación. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo y en el espacio siguiente, es decir, la siguiente vareta, vamos a hacer una vareta. Y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Acá hicimos 1, 2, 3, 4 separaciones. Tenemos aquí 3, 6, 9, 12 y aquí tenemos 1 y 2. ¿Y dónde vamos a terminar la última? Recuerden, en estos 2 puntos cadenas que utilizamos para subir. Recuerden, siempre vamos a tener 3 varetas, 3 varetas, 3 varetas, 3 varetas y 3 varetas. Y las últimas acá a la esquina. Ahora para subir hacemos 1 y 2. Recuerden, siempre vamos a subir con 2. Tomamos hilo y como este ya representa una vareta, vamos al siguiente punto.
Siempre nos vamos a guiar por las varetas que tenemos acá abajo. Esta es una vareta, por lo tanto aquí arriba hay una vareta. Esta es otra, aquí hay otra. Aquí hay otra vareta, es decir que ahí vamos a hacer otra vareta. Ok, ahora en este punto nos toca hacer nuestros 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo y vamos a pasar a la siguiente vareta que está del otro lado, acá. Y ahí vamos a hacer nuestra vareta. Tomamos hilo, hay una vareta, hacemos una vareta. Tomamos hilo, vareta, hacemos una vareta. Ahora, después de hacer 3 varetas, ¿qué nos toca hacer? Separación por 5 puntos cadena. 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo y pasamos a la siguiente vareta. Así. Vareta sobre vareta. Y esto es lo que vamos a repetir hasta el final de la fila. Acá estoy llegando al último punto. Recuerden, estas dos cadenas, estos 2 puntos cadenas que utilizamos para subir cuenta como vareta, por lo tanto vamos a tejer ahí una vareta. 1, 2. Recuerden subir siempre con 2. 1, 2. Es muy importante. Volteamos, tomamos hilo. Esta no cuenta porque ya la subida, las cadenas de subida es una vareta, así que vamos a la siguiente. Y esto es lo que vamos a repetir como motivo para nuestro diadema. Yo voy a continuar 1, 2, 3, 4, 5 un poquito más para que vean cómo se va viendo el tejido a lo largo de cómo vamos tejiendo. Voy a tejer un poquito más y ya regreso con ustedes. Y así se debe ver nuestro tejido a medida que vamos avanzando con el patrón. Ahora, lo que hicimos en un inicio, estas varetas representan el ancho. Ahora debemos ir tejiendo hasta alcanzar la medida de la circunferencia de la cabeza que vamos a tejer, ya sea nuestra o la de otra persona. Voy a dejar abajo en la descripción las medidas de la circunferencia según cada persona, es decir, de recién nacido hasta un adulto. ¿Ok? Pero lo importante es tejer hasta alcanzar no la medida exacta, sino 4 centímetros menos. Es decir, si voy a tejer 46 centímetros, por ejemplo, que es la medida que requiero en total 46 centímetros, a esos 46 tengo que restarle 4 centímetros. Es decir, que voy a tejer esto hasta alcanzar 42 centímetros. ¿Ok? Y al momento de medirlo, no vamos a estirar el tejido, vamos a poner a la mitad y lo vamos a medir así, hasta alcanzar, por ejemplo, 42 centímetros. Yo voy a avanzar con mi diadema y ya cuando tenga la medida que necesito regreso con ustedes para explicarle el siguiente paso. Espero que ustedes continúen y nos encontramos más adelante. Y ya hice mis vueltas necesarias. Vamos a medirlo juntos. Desde el centro, desde acá, 52. Sin estirar, tenemos 52 exactos. ¿Por qué 52? Porque mi medida final va a ser 56 centímetros, que es la medida de la circunferencia de mi propia cabeza. Entonces, cuando ya tengan todo listo, no vamos a cortar hilo, ¿ok? No vamos a cortar hilo. ¿Por qué? Porque vamos a continuar tejiendo, pero les voy a explicar qué vamos a hacer ahora para cerrar el tejido. Ok, estamos acá, subimos con 2. Tomamos hilo, pasamos a la vareta siguiente. 2,
3 varetas. Tomamos hilo y ya en este punto no vamos a hacer cadenetas, sino vamos a ir directamente a la próxima vareta, es decir, acá. Ya tendríamos 6 varetas con esta. Tomamos hilo y pasamos a la siguiente. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar al final de nuestra diadema. Y acá estoy llegando a mi último punto. Hago 1, 2 cadenas y la dejo aquí así larguito para que no se pierda por un momento. ¿Por qué? Porque ahora vamos al inicio, acá, y les voy a mostrar cómo vamos a tejer todas estas cadenitas sueltas que hicimos. ¿Ok? Fíjense muy bien. Esta es la primera cadenita que tenemos. ¿Ok? Por debajo de ella vamos a pasar la segunda, así. ¿Se vio? Repito. Esta es la primera cadena y por debajo de ella vamos a pasar la segunda. Y nos va a quedar así. Ahora, dentro de ella vamos a meter la tercera. Y nos quedamos con la tercera en la aguja. La cuarta la pasamos por la tercera. Ahora nos quedamos con la cuarta. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final. Y eso lo vamos a hacer con estas 1, 2, 3, 4 filas. Voy a repetir el inicio. Esta es nuestra primera cadena. ¿Ok? Vamos a tomar la segunda por debajo. Y nos quedamos con la segunda en nuestra aguja. Tomamos la tercera y la pasamos entre la segunda. Ahora tenemos la tercera en nuestra aguja. Buscamos la cuarta y la pasamos entre la tercera y nos quedamos con la cuarta en nuestra aguja. Y así vamos a hacer hasta llegar al final. Al final y con estas 2 filas también. Voy a hacerlo y cuando lo tenga listo regreso para que vean cómo se ve. Y así se debería ver. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es acá vamos a pegar o vamos a unir estos últimos con varetas, así. Entonces, acá tenemos nuestro hilo que no hemos cortado, subimos con 2, volteamos. Vamos al siguiente a hacer una vareta. Vamos al siguiente y en el siguiente, como tenemos acá al frente, esta cadena que quedó suelta, entonces vamos a meter nuestro hilo acá y acá adentro. Tomamos hilo, sacamos y hacemos una vareta.
Repetimos. Vareta, vareta. Y en la tercera es que vamos a meter por ambos. Metemos acá y metemos acá. Así. Entonces, 1, 2. Y en la tercera metemos por acá y metemos acá. Tomamos hilo y continuamos. 1, 2 y en la tercera, la última cadenita que está sola. 1, 2 y 3. Ups. Ay, este está ahí. Y 3. Entonces ahora, como al inicio, tenemos 15 varetas. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Sin cortar hilo, vamos a poner, este es el derecho, que es donde está el relieve de nuestras como trencitas. Sí, se ven como trenzas. Lo vamos a poner así, juntas, así. Y así es como los vamos a unir. ¿Ok? Entonces, meter por acá. Hacemos una cadena. Vamos a unirlo con, recuerden, lo importante no es el tejido que utilicemos para unir, sino que cada pestañita esté con su pestañita. Es decir, las esquinas juntas, luego estas dos, estas dos, estas dos. Eso es lo importante. Yo voy a hacer nudos deslizados. O mejor puntos bajos. Sí, mejor puntos bajos. Entonces, esta pestañita que son 2 hilitos con los 2 hilitos al frente. Así. Estas dos con estos dos. Así. Estos dos con estos dos. Y así vamos a repetir hasta que lleguemos al final y logramos unirlo por completo. Ahí. Ahora hacemos una cadena y aseguramos. Así. Y ahora sí vamos a cortar. Volteamos y nos va a quedar así. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos quede de esta manera? Vamos a tejer alrededor de nuestra diadema y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos cadena. ¿Ok? Vamos a sujetar así y meterlo acá. Así. Y así al lado derecho, que quede derechito, vamos a unir con nuestro primer punto.
que era este que está acá. Vamos a pasar el hilo por acá, así, que sea mejor. Y por allí pasamos nuestra aguja. Aquí. Así. Hacemos una cadena y vamos a empezar a tejer sobre la cadeneta que hicimos, lo que significaría tejer alrededor de nuestra diadema. Entonces, pasamos al derechito, así. Pasamos al primer punto, que sería este. Y hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente, punto bajo. Pasamos al siguiente, acá, punto bajo. Y así hasta dar la vuelta. Puros puntos bajos. Voy a dar la vuelta y continúo explicándoles. Acá llegamos de nuevo al centro, pasamos nuestra aguja por acá y hacemos un nudo deslizado. Hacemos una cadenita y continuamos tejiendo de nuevo. Y vamos a tejer puntos bajos alrededor de el tejido que hicimos hasta tener más o menos esta medida, tapar las varetas que hicimos abajo, es decir, esta medida. Yo voy a hacerla y cuando lo tenga listo regreso con ustedes para mostrarles cómo me quedó. Al concluir con las vueltas necesarias, lo que vamos a hacer es, ahí, aseguramos hilo y cortamos. Y ya estaríamos listos. Si les... bueno, claro, hay que ocultar acá. Ocultamos todos los hilitos aquí adentro. Y esta parte la podemos mover un poco hacia adentro, así. Si les resulta un poquito complicado tejer desde aquí, así, alrededor de la diadema, lo que pueden hacer es, por ejemplo, acá, tejí este rectángulo más o menos, ya con 10 puntos, cadena, e hice puros puntos bajos. Y luego de tener el ancho que necesito, lo que pueden hacer es así, lo colocan y luego lo cosen con una aguja lanera. Esa puede ser otra opción también más fácil, pero no importa, cualquiera de las dos quedaría súper lindo igual. Ya saben, esta opción, tejerlo aparte y luego unirlo y coserlo con una aguja lanera o tejerlo directamente a la diadema. Y así, súper linda, me encanta. Espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy, espero que se hayan divertido, que repliquen haciéndola y nos vemos en el próximo video. Recuerden por favor suscribirse al canal, me ayudarían muchísimo y no olviden darle me gusta. Hasta luego.